La reforma fiscal 2014. Decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea La pendiente economía para americana lograr. avanza La ligeramente. proveeduría maquiladora sigue siendo el La gran concentración de pendiente poder de mexicano. mercado en México La es alta. transparencia gubernamental continúa siendo México el está talón de listo Aquiles para producir mexicano. altos volúmenes Las de leyes hidrocarburos. antilavado. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval y esto es Solo Negocios Radio, con toda la información del acontecer económico en México y por supuesto también tocada desde Estados Unidos en función de nuestra dependencia en esa economía, nuestra vinculación societaria bajo el Tratado de México, Estados Unidos, Canadá, y que en su caso, bueno, pues nos permite conocer, ¿no?, en cierta forma, lo que puede impactar en nuestra economía. Y bueno, vamos a platicar, empezando precisamente con Estados Unidos, con la publicación del Buró de Estadísticas Laborales sobre el índice de precios al consumidor que se publicó el pasado 10 de junio. Ya habíamos hablado de él. Sin embargo, sigue dando de qué hablar la situación y la tendencia inflacionaria que vive los Estados Unidos. Y bueno, pues en esa tesitura empezamos con el planteamiento sobre que cierra este indicador en 0.6% al alza en el mes de mayo, después de haber subido 0.8% en abril. Y bueno, pues en los últimos 12 meses la inflación de todos los productos ha subido a 5% en el indicador inflacionario, cuando la meta del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos es de 2%, en promedio. Recordemos que esto cambió el año pasado, que ellos tenían la meta 2% punto, ahora es un 2% en promedio a largo plazo que no se ha definido todavía, que no se tiene certeza todavía sobre el tema, pero que es una perspectiva con la que opera la Reserva Federal para permitir en un momento dado que haya un cierto flujo de inflación hacia arriba y no tenga que reaccionar de manera inmediata, por ejemplo, subiendo tasas de interés, ante sobre todo este entorno pandémico recesivo que provocaría todavía apretar más la economía si subiese la tasa, ¿no? Y entonces, en esa lógica, pues este es el indicador. La tasa más alta previa registrada es en agosto de 2008, cuando llega a 5.4%. Y ahora bien, en Estados Unidos no dividen la inflación como subyacente y no subyacente expresamente con esas palabras, pero sí atienden a la subyacente. Cuando le eliminas de toda la canasta de productos de la inflación el tema de alimentos y energía, entonces la inflación cierra en 3.8%. Y este dato, con un alza de 0.7% en mayo, que es fuerte e incluso superior al 0.6% de la inflación general, pues obviamente te habla de que sí está habiendo un traspaso de precios o de inflexión de precios en la inflación subyacente, la inflación que es más controlable por la política monetaria y que se supone no es volátil en función de lo que se ocurre con productos como los energéticos y los productos agropecuarios, ¿no? Entonces, bueno, pues hay ahí una presión inflacionaria en la Reserva Federal y a la par, a los días, el día 16 de junio, en la reunión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal de los Estados Unidos, se reúnen y toman su decisión de política monetaria y, bueno, pues señalan lo siguiente. El progreso en vacunaciones ha reducido la dispersión de la enfermedad COVID-19 en los Estados Unidos y este progreso, junto con la política fuerte que apoya a la actividad económica, pues permite que haya fortalecimiento, por ejemplo, en dicha actividad económica y énfasis marcado en la generación de empleo. Los sectores más adversamente afectados por la pandemia se mantienen débiles, pero hay mejora. La inflación crece mucho por efectos transitorios, según el planteamiento de la FED, que es un planteamiento muy similar al que usamos en Banco de México, ¿no? Las condiciones financieras en general se mantienen acomodaticias, reflejando parcialmente
las medidas de política implementadas para apoyar la economía y el flujo de crédito en los Estados Unidos, tanto los hogares como las empresas. La tendencia de la economía va a depender significativamente cómo evoluciona el tema del virus. El progreso en las vacunaciones va a continuar reduciendo efectos en la salud pública, pero pues de alguna manera los riesgos se mantienen en cierta medida. El comité, por supuesto, su meta es mantener el 2% promedio en el largo plazo, con una inflación persistentemente por debajo de su meta de largo plazo. El comité busca llegar hacia el 2% en un periodo de largo plazo, con expectativas ancladas al 2%. ¿Qué quiere decir esto? Sí, la inflación se dispara, pero la perspectiva de la Reserva es, no me preocupa que hoy se dispare, sino que en el largo plazo se mantenga el tema del promedio del 2%. Y dos, que las expectativas, ¿quiénes generan las expectativas? Las instituciones financieras, el público en general, los especialistas, ellos tengan ancladas, o sea, sus expectativas se anclen alrededor del 2%. Y bueno, dado que eso está ocurriendo, el comité considera que debe mantener la política monetaria acomodaticia hasta que se logren precisamente esas metas del 2%, lo cual está haciendo una perspectiva hacia atrás del promedio. El promedio no solo es con respecto a estos datos inflacionarios recientes altos, sino también los pasados acontecimientos que traían la inflación por debajo del 2% y que en promedio llegan hacia poco abajo del 2%. Por eso no tiene una preocupación la Fed. Y cuando en el promedio suban el 2%, entonces reaccionará con subir sus tasas. Ese es el punto clave para tomar la determinación de cuándo van a subir las tasas, ¿no? Y por supuesto, uno de los aspectos que van a estar verificando es que las expectativas hacia adelante no suban por arriba de ese 2%. El comité mantiene su tasa de reserva federal 0 a 0,25% en rango, con el objetivo, tras el objetivo, de mantener las condiciones de mercado laboral a niveles en que el comité conciba que hay generación máxima de empleo, así como que se haya llegado al 2% en promedio en el largo plazo en la meta, ¿no? Y entonces, de nueva cuenta, si la inflación recientemente registrada que acabo de comentar supera por creces la meta inflacionaria si la viéramos de manera absoluta, pero al citar el planteamiento en promedio y luego en largo plazo, pues nos vamos a ir tiempo atrás, 3 años, digo, de nueva cuenta, no han definido cuál es el largo plazo, vamos a pensar 3 años, y bueno, pues el promedio está por debajo del 2%. Cuando suba de ese 2% es cuando tendrá que reaccionar la Reserva Federal. A la par, recordemos que no solo es la única herramienta de un banco central la tasa de referencia, sino también los flujos de recursos, digo, lo que comúnmente se habla de imprimir billetes, ¿no? Que es comprar hipotecas, valores de hipotecas seguras o certificados de la tesorería de los Estados Unidos, etcétera. Los certificados rondan las compras de $80,000 millones por mes y los valores respaldadas de hipotecas rondan los $40,000 millones por mes. Por lo tanto, es todo otro escenario de flujo de recursos que impulsan que haya crédito y flujo de recursos disponibles, efectivo al público general, que se presupone va a generar inflación bajo las teorías básicas. Pero lo cierto es que bajo este anclaje de expectativas y, más importante, el promedio hacia atrás de inflación, pues la Reserva Federal dice, no hay un gran problema. La gente que más está atrás de las ideas de las negativas o perspectivas erráticas o incluso aquellos aspectos así como de teorías de la conspiración, pues hablan de que está a punto de reventar la economía, ¿no? Y hay gente seria incluso alrededor de ello, y de repente, por ejemplo, movimientos de inversiones como las de Warren Buffett, pues pueden hacer pensar que hay preocupaciones serias en este tipo de personas sobre el tema. Sin embargo, la Fed insiste, es transitorio. Y ahorita voy a comentar algo de lo que fue una presentación de Jerome Powell, el presidente de la Fed, ante el Senado de los Estados Unidos, en donde explica particularmente por qué considera que es transitorio este movimiento inflacionario. Pues entonces, en base a esto, el comité continúa monitoreando implicaciones de la información económica
sobre todo con los riesgos que puedan impedir que las metas del comité se logren, y pues se toma información amplia como el tema de salud, mercados laborales, inflación, expectativas inflacionarias y los desarrollos económicos internacionales, que recordemos este último concepto ya tiene unos años básicamente anclado aquí en el reporte del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal, en función de cómo ha impactado para Estados Unidos en cierta medida esta condición específica de economía internacional. ¿Qué ocurre días posteriores? El jueves 17 reporta el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos las solicitudes por desempleo o de seguro de desempleo. Y bueno, pues señala que para la semana que termina el 12 de junio, con datos adelantados u oportunos, las solicitudes iniciales fueron 412,000, con un alza de 37,000. Primera alza después de semanas, como 6 semanas continuas a la baja. El dato previo se ajustó a la baja 1,000 más, hacia 375,000 solicitudes. El promedio móvil de 4 semanas, que sería el más interesante a ver para evitar cuestiones extraordinarias, pues baja 8,000 hacia 395,000 solicitudes, lo cual sigue siendo positivo, ¿no? Ese es el nivel más bajo desde marzo 14 del 2020, cuando se llegaron a 225,500 solicitudes, que era la tendencia más o menos promedio de lo que ocurría hace meses atrás, o años atrás incluso. Y entonces se logra de alguna manera tener una perspectiva de que sí hay una mejora en la generación de empleo en los Estados Unidos. La tasa de desempleo de personas aseguradas es de 2.5% para la semana que termina el 5 de junio, sin cambio respecto a los datos previos. Y los datos acumulados llevan a la gente, en el promedio móvil de 4 semanas, a tener una tasa de 3 millones, bueno, no una tasa, perdón, más bien un monto de 3,603,750 personas solicitando seguro por desempleo. La tasa previa de 3,658,000, así que hay una mejora en 55,000. O sea, sí va mejorando, aún con este pequeño topecito de esta semana, ¿no? Y bueno, voy a hacer un corte comercial para continuar y comentarle precisamente lo que dice Jerome Powell sobre este contexto de la situación inflacionaria en los Estados Unidos. No se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Y bueno, para comentarle, sí, la inflación de Estados Unidos tiene un tema. Ayer lo platicaban Luis Enrique y Emanuel, de alguna manera en una perspectiva que Emanuel, bueno, pues obviamente con el tema de la presión política, le preguntaba a Luis Enrique, y Luis Enrique decía, es que sí hay optimismo en función de que sí hay suficiente información para concebir que este ciclo inflacionario alzado no necesariamente se vaya a prorrogar demasiado tiempo. Y ahorita que vaya a Powell, regresando del corte comercial en radio, podré enfatizar algunos de los aspectos. Sin embargo, los riesgos se mantienen, porque el problema de estos temas que voy a citar ahorita de Powell está enfatizado en función de que realmente se vaya logrando resolver la problemática de la pandemia. Si no se resuelve, tenemos un grave problema, porque entonces sí puede prolongarse más tiempo y anclarse a un siguiente nivel el ciclo inflacionario y urgir entonces a la Reserva Federal a subir la tasa, a cortar liquidez y pues apretar la economía a un nivel que pudiera eventualmente generar conflictos críticos en su acontecer. Entonces, pues obviamente el asunto no desmerece mantener el análisis y el énfasis sobre la temática. Tenemos también las condiciones de expectativas con respecto al tipo de cambio. Recordemos que en el caso mexicano, ahorita que toquen los incidentes particulares que siente Powell, la economía mexicana tiene además de esos ciertas peculiaridades específicas que pueden exaltar su ciclo inflacionario negativo, o sea, positivo en razón de que suba, ¿no? Negativo para los mexicanos. Y es mucho que ver el tipo de cambio, y ahorita también vamos a hablar alrededor de ello. El empleo en Estados Unidos sigue creciendo, la actividad económica da de sí, y entonces eso puede permitir pensar que haya elementos que catapulten en buena medida a su economía y nos permita tener a un muy buen socio comercial, comprador de nuestros bienes, que pueda eventualmente ayudarnos a minorar estos impactos negativos. Recordemos también que la inflación sube en función del crecimiento de la economía, pero
siempre y cuando sea con productividad. O sea, que ese crecimiento arroje elementos de productividad y no nomás flujos que en su caso puedan conseguirse simple y sencillamente ciclos inflacionarios, ¿no? Bien, vamos a regresar ya en unos segundos. Y regresamos aquí a Solo Negocios Radio. Y bueno, pues Jerome Powell se presenta en el comité, el subcomité de la crisis del coronavirus de la Casa de Representantes o de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos el pasado 22 de junio, ayer. Y bueno, pues básicamente se plantea lo siguiente. Dice Powell, desde la última reunión, las vacunas han, junto a la política fiscal y monetaria, logrado avances importantes en suministrar importante apoyo a la recuperación. Los indicadores de la actividad económica y el empleo continúan fortaleciéndose. El Producto Interno Bruto Real aparece estar a un ritmo muy alto de crecimiento, incluso comparado en décadas atrás. Mucho del crecimiento rápido refleja una situación que proviene de niveles depresivos económicos, ¿no? O sea, marzo, abril, mayo 2020 para Estados Unidos significó indicadores negativos graves. Y entonces estos indicadores actuales se comparan contra esos indicadores, matemáticamente tiene un impulso, ¿sí me explico? No es nada más, o sea, aplicable este criterio a la inflación, que ya hemos hablado de ello, ¿no? Que ha sido uno de los razonamientos que exponen algunos miembros de la Junta de Banco de México, por ejemplo, como Gerardo Esquivel, que señala, bueno, sí hay una inflación alta, pero es porque hay una especie de rebote desde un punto muy abajo. Lo mismo pasa con el dato económico, ¿no? Desde muy abajo se crece, pues hay un respaldo importante de crecimiento. Esto lo está destacando Powell aquí, ¿no? O sea, no podemos creer que estamos en un nivel de altísima productividad, simplemente el crecimiento está en consecuencia de este fortalecimiento que aportamos con la política económica, fiscal y monetaria, así como las vacunas, pero no a niveles que eleven y sostengan arriba esas tasas de crecimiento, simplemente es un efecto matemático en cierta medida, ¿no? Los sectores más afectados se mantienen débiles, como decía el reporte de la Fed, pero hay mejoría. Los gastos de los hogares crecen a un ritmo rápido y obviamente van acompañados de la reapertura económica, el apoyo fiscal y las condiciones financieras acomodaticias, tasas de interés bajas. En una economía tan bancarizada, pues da para sacar la tarjeta y pasarla rápidamente, ¿no? El sector del hogar se mantiene, bueno, el sector vivienda más bien se mantiene fuerte, inversión empresarial crece a un ritmo sólido y en algunas industrias el suministro empieza a generar una actividad restrictiva. Los problemas que hemos platicado, sobre todo cuando leemos a principios de mes los reportes de difusión del ISM, del Institute for Supply Management, y en su caso, bueno, pues esto da pauta para concebir que se tiene un escenario de actividad económica que se puede restringir aun cuando hay con qué gastar e invertir, porque hay una escasez de suministros de algunos productos como los chips en algunos casos, ¿no? Los mercados laborales continúan mejorando, pero la tasa de desempleo está en 5.8. Yo ahorita hablaba en el reporte de Departamento de Trabajo 2.5, pero es de la gente que tiene seguro por desempleo. Recordemos que los seguros por desempleo en Estados Unidos están fundamentados en un contexto de ciertas reglas para participar en ellos. O sea, tanto la empresa como el empleado deben de cumplir ciertas reglas en cada estado en donde se tiene este contexto para efectos de, pues, lograr, ¿no? En un momento dado, el acceso, ¿no? a este derecho del seguro por desempleo. El resto de la economía no, incluyendo la informal que pudiera poca o mucha haber en Estados Unidos, y por eso la tasa de desempleo general es de 5.8%. La caída de la economía no ha sido igual en todos los Estados Unidos y esto provoca que haya heterogeneidad, algo que pasa en México también, ¿no? Sobre todo en aspectos regionales, pero en Estados Unidos también subsectoriales. Digo, igual en México, ¿no? Sector restaurantero, sector de entretenimiento, sector turístico, pues fue el más golpeado en todo caso, ¿no? La Reserva Federal tiene como objetivo mantener
una sólida economía para todos los estadounidenses, dice Powell. El tema de inflación, y aquí viene el tema que más me interesa que destaquemos. La inflación crece notablemente en meses recientes. Las razones tienen que ver el tema matemático. Una inflación bajísima en febrero, marzo y abril del año pasado, comparada con las de este año, que se impulsa matemáticamente. Porque se mantiene también baja en abril y mayo, aunque hayan logrado subir los precios del petróleo por los acuerdos de OPEP+, ¿no? Entonces, ese es el tema matemático. 2, el traslape que pasa o el traspaso que pasa de los precios de combustibles al consumidor. El rebote en el gasto. El estadounidense se encerró en su casa en cuarentena y luego las cuarentenas relativamente parciales que ocurrieron por los subsectores económicos que mantuvieron cerrados en algunas áreas y en algunas regiones de Estados Unidos todo el año, o sea, no solo los meses más graves de cuarentena. Y de repente ahorita ya abrí la economía y un rebote de consumo. O sea, no dejaron de consumir, es cierto, pero hay un rebote de consumo con más dinero en la bolsa, con más crédito en la bolsa, en la tarjeta, y con el alcance propio de una economía reabierta, ¿no? Y, por supuesto, el tema de los escasez de suministro, de los cuellos de botella que están ocurriendo con algunos suministros tipo los chips o componentes subcomponentes electrónicos que se consideran, y dice Powell, conforme estos problemas de suministro transitorios cedan, la inflación regresará a niveles más bajos en la meta de largo plazo o hacia la meta de largo plazo, 2% promedio, bla, bla, bla. Y luego, el efecto matemático por lógica es transitorio, porque la inflación pudo haberse drenado en febrero, marzo, abril 2020 y luego ya en mayo, junio, julio empieza a subir. Y entonces la de ahorita, pues se compara con esos meses previos, pero la de unos meses adelante se comparará con los meses más altos y el efecto matemático cederá. 2, el traspaso de precios de petróleo, pues dependerá de que no haya más alzas en el precio del valor de petróleo. Ahorita vamos a ir al reporte de mercado energético en Estados Unidos. Entonces, mientras se mantengan estables los precios, con alzas bajas como todos los días por su volatilidad propia, no deberá haber problema. Si nos vamos a un rango de más de $100 por barril, más de 150, tipo el estilo de 2008, pues entonces sí podemos tener un problema, ¿no? Y el rebote del gasto no va a ser sostenido. Digo, los apoyos fiscales ya se dieron, ya pasaron. Lo que hayas tenido para consumir de más, ya lo hiciste. El crédito se puede mantener bajo, pero hay límites al crédito. O sea, pueden dar una tarjeta de crédito de $5,000, de $10,000, pues nomás tengo eso, ¿verdad? Y si no lo pago, no tengo ya más disponible. O si lo pago parcialmente, no tengo más disponible, ¿me explico? Entonces, el rebote del gasto tampoco va a mantenerse por mucho tiempo, ¿sí? Y el tema de los suministros, pues es todo un asunto de estrategia e inversión industrial en función, y esto deviene mucho de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y algunos otros asuntos que ocurren en algunos suministradores de estos insumos, que pues las negociaciones que puedan lograrse, incluso ahorita ya ha habido acercamientos de Vladimir Putin con Joe Biden, y ahora se espera que Xi Jinping tenga una reunión diplomática con los Estados Unidos, con Joe Biden, y entonces estas cosas empiecen a ceder y despresurizar esta problemática, ¿no? Claro que ya hay estrategia fincada en función de lo que es, pues, el escenario de, vamos a pensarlo así, el escenario de invertir en Estados Unidos para crear sus propios componentes electrónicos, pero es algo que en el largo plazo va a dar resultados, no en el corto. Por lo pronto, la negociación diplomática y destrabar esta escasez de suministro en los alcances que la política dé y luego paralelamente en los alcances que dé también la economía en las otras naciones pueda permitir eventualmente resolver la problemática. Pero como dice Powell, en una perspectiva base son transitorios, son efectos transitorios. La cuestión es que no se sostengan en el tiempo, ¿no? También, ahorita yo decía, una vuelta a cerrar la economía podría traer como consecuencia, digo, porque volviera a haber una problemática con el virus, podría traer como consecuencia volver a tener una disminución de la demanda, una disminución de la oferta
por potencial baja de inflación, pero ficticia en función de que va a venir otro rebote otra vez. Y eso pueda permitir que se llegue a anclar a niveles superiores el ciclo inflacionario. En mi perspectiva, tiene un cierto grado de razón, sin descuidar los aspectos relevantes, perdón, de riesgo que están ilustrados de que esto pueda ocurrir, ¿no? Dice, el progreso de las vacunaciones es limitado, ha limitado la difusión o la dispersión de la enfermedad, pero saben bien en Estados Unidos que no se han vacunado todos los americanos, aun cuando tengan las vacunas. Y entonces saben bien que hay riesgos importantes todavía con la pandemia. La pandemia no se ha acabado, ni se va a acabar en el corto plazo. Y entonces los riesgos se mantienen. La gente se tiene que vacunar. Me preguntaba hace poco un cliente, oye, ¿puedo obligar a mis empleados a vacunarse? Legislación mexicana, no se puede obligar. Pero sí podemos moralmente inducirlos. Porque se trata de cuidar nuestra salud, de cuidar nuestro entorno inmediato, familiar, de amistades y de trabajo, y el de nuestros clientes. 2, ya hay suficiente gente vacunada para pensar que no hay una consecuencia letal o que te conviertas en zombie o alguna tontería así. Y 3, en última instancia, el riesgo más grave lo lleva el que no se vacuna estadísticamente hablando. Es una tontería no vacunarse. A reserva que uno tenga enfermedades claramente identificadas que provoquen una restricción para los efectos de la vacuna, entonces debes de vacunarte. Si tienes esas enfermedades, tú no te vacunas porque te lo indica el médico. Si no las tienes, debes de vacunarte. Y eso es algo que también en Estados Unidos están promoviendo. Mantienen su ritmo de liquidez fuerte. Hay un impulso también al apoyo de deuda pública estatal y nacional, también municipal en Estados Unidos. Y bueno, pues básicamente para concluir, dice, sabemos que puede haber afectaciones de nuestras políticas a tener tasas tan bajas y provocar tendencias inflacionarias, pero esto es para llegar a nuestra meta en términos de la tarea de la Reserva Federal, ¿no? Entonces, bueno, pues he ahí el contexto. Yo voy a corte comercial. No se vaya, sigan Solo Negocios. Y bueno, pues ahí la economía estadounidense, ¿no? Con pactos y situaciones complejas, creo yo, en conceptos muy similares a la mexicana y en su caso en dimensiones obviamente diferentes, y ellos mucho impulsado por esos apoyos fiscales que en México no existieron, o que fueron prácticamente nulos, ¿no? Escuchaba a Luis Enrique decir ayer que él consideraría que podría ser más rápido la subida de tasas en los Estados Unidos que en México, y eso trae consecuencias tipo cambiarias importantes. Si fuera así el caso, recordemos que la tasa de referencia de Estados Unidos que está en 0 y la mexicana que está en 4, esos 4 o 400 puntos base son la prima de riesgo que paga México a un inversionista extranjero que mete sus dólares a México, aunque sea en mercado de portafolio de deuda, ¿no? O, bueno, de portafolio del que sea, bolsa de valores, lo que guste. Y entonces aquí el tema, cuando comprimes esa tasa, si Estados Unidos subiera su tasa y México no, se hace más chica la prima. Y otros países pagan mejores primas, se van a otros países. O nos equiparamos a países que tienen mejor anclaje en su grado de deuda, en su calificación de deuda, en su seguridad, en su riesgo país, y entonces pues se van a esos países que están en mejor condición que México. Y entonces en esa lógica es el escenario menos conveniente, porque un escenario de depreciación va a traer a México una aceleración de la inflación. ¿Por qué? La proporción de productos que consumimos importados es alta. Y ser independientes o soberanos alimentariamente o esas cosas es algo que puede lograrse en el largo plazo con una serie de inversiones que se den para esos efectos, pero pues no es algo que va a ocurrir rápido, ¿no? Entonces, el depreciar la moneda, o sea, que nos fuera el tipo de cambio a 22 pesos por dólar, por decir un ejemplo loco, provocaría una alza inflacionaria. Entonces, es un riesgo. Y 2, yo no creo que la Fed sea la primera en subir su tasa, porque leo a Powell muy anclado en sus argumentos, en su credibilidad de que esto es transitorio.
Banco de México también, pero sabemos que la economía mexicana es más débil. Y entonces esa debilidad, aunado a nuestra balanza comercial superavitaria 2020, que empieza poco a poco a convertirse en deficitaria 2021, lo que implica que haya más importaciones que exportaciones y que gastemos más dólares fuera, aunque el tipo de cambio esté estable, eventualmente puede traer consigo algunos grados de inflación. Y es un tema delicado que creo no se ha leído bien para los efectos. Bien, voy regresando a Solo Negocio Radio en 1300 de amplitud modulada, tercer segmento, y decía aquí en el corte comercial a nuestros radioescuchas, bueno, más bien a la gente de la audiencia en las redes sociales, que desde mi punto de vista, el Banco de México es el más proclive a subir su tasa primero que la Reserva Federal, en función de que los dos usan el mismo argumento. La inflación, el ciclo inflacionario actual alto, es en función a una serie de situaciones transitorias que van a dejar de pasar. Dado ese escenario, entonces, ¿quién sería el primero que subiera la tasa? Si lo hace la Fed, la consecuencia es que el tipo de cambio, al comprimirse la diferencia de tasas, suba. Si lo hace Banco de México, al contrario, va a ampliarse la prima de cambio, la prima de riesgo, y el tipo de cambio va a bajar. ¿Quién es más proclive a hacer un alza de tasas? México, porque su economía es más débil que la de Estados Unidos, obvio. 2, está menos bancarizada. O sea, el efecto de mover la tasa a 4.25, por ejemplo, no generaría un efecto gravísimo en el costo del crédito en México. Y porque no hay tanta gente pidiéndolo. Y además los bancos ni siquiera están prestando, por más que baje la tasa. Digo, en términos generales, ¿no? Por lo tanto, pues estás a un contexto bastante delicado de poder fácilmente destacar un escenario donde sean ellos primero en Estados Unidos que en México. Y por lo tanto, asumiría que hacia el cierre del año, si las cosas se mantienen estables a nivel global y subimos la tasa al menos en 25 puntos base, puede haber o sostenibilidad del tipo de cambio o incluso una apreciación, o sea que baje el tipo de cambio, o sea, no sé, 19.50, 19 pesos por dólar. Ha subido en estos días recientes, pero más por volatilidades derivadas de otros aspectos. Y esos son los efectos internacionales que pudieran afectar al tipo de cambio. Pero en términos de política monetaria, Fed, Banco de México, yo creo que la tendencia es más factible a que sea Banco de México el primero que suba tasa que los Estados Unidos. Bueno, vamos a irnos ahora a uno de las publicaciones, casi no tocó esta publicación, pero es buena. Citibanamex emite su encuesta de expectativas de especialistas en economía y bueno, pues dice básicamente lo siguiente para los diferentes temas que trata. Número 1, la tasa se espera que se mantenga en 4% este año y se mueva a 4.50 en 2022. La tasa en Estados Unidos, aquí no lo dice Citibanamex, se espera que se mantenga en 0% hasta 2023. Digo, hasta en expectativas planteo este punto, ¿no? Hay proyecciones un poco más fuertes para el tipo de cambio. La inflación se estima en 0.20% para la primera quincena de 2021. Mañana se reporta. Y luego Banco de México, creo que mañana también tiene su reunión. Y luego la inflación en proyecciones sube ligeramente. Se espera mejor Producto Interno Bruto real en 2021. Y bueno, pues ahí hay varios temas a concebir, ¿no? Tipo de cambio, el consenso del peso está a 20.40 y baja ligeramente del 20.50 de las últimas 5 encuestas. Y digo, de nuevo, si la tasa se mantiene en Estados Unidos y México, no hay razón para que mueva el tipo de cambio a reserva de efectos internacionales o alguna otra cosa errática en nuestra economía, ¿no? Y los flujos como turísticos y cosas de ese tipo. 2, si la tasa baja, el tipo de cambio tiene que bajar. Si no hay efectos internacionales o cosas erráticas dentro de México, ¿no? Y entonces ese sería el escenario para el tipo de cambio. El pronóstico en consenso de la inflación es 5.9% para la primera quincena de junio. Implicaría un alza de 0.20% quincenal para 5.87 anual o 5.9, ¿no? Cerrados. Más abajo del 5.99 que se tenía en los registros anteriores. Entonces,
También la inflación ligeramente cediendo, ¿no? No de manera extrema, pero sí ligeramente cediendo para bien. Para junio, los analistas proyectan una inflación que será de 5.7% anualizada, o sea, ligeramente cediendo todavía más. Y para el 2021 sería 5.10 y en 2022 3.61. De nueva cuenta, tomando en cuenta la transitoriedad de los efectos que tiene la inflación alzada. Por lo tanto, se concibe que va a ser un mal año inflacionario, pero se va a subsanar el siguiente año, regresando incluso a meta Banco de México, que es 3%, con rango más menos 1. Las expectativas de Producto Interno Bruto son a 5.8%, después del 5.5% previo, también IMEF traía 5.5%. Y se aceleran por el efecto matemático, claro, pero también se aceleran porque la economía estadounidense se fortalece, y se aceleran porque la economía mexicana se reabre. Y si se sostiene abierta y logramos, vamos como el 30% de la población mexicana vacunada, yo no, pero bueno, espero pronto me toque, llevaría a la noción de que la actividad pueda acelerarse hacia adelante. Junto con Estados Unidos, junto con el efecto matemático, llegaríamos a una tasa más alta. Es positivo. Oye, ¿es la mejor tasa de la historia? No. Recordemos que las tasas posteriores a las recesiones previas, 95, 2001, 2009, fueron equiparables al monto perdido en ese año. Esta ocasión perdimos 8.2 el año pasado y aquí llegaríamos a 6 máximo. 6.5 en el escenario más optimista. Y pues no llega al 8.2, ¿no? En fin, ese sería el contexto de la encuesta de especialistas de Citibanamex. Y ahora me voy a ir a INEGI. No, quería tocar lo de petróleo, si es cierto, antes de irme a México. Y bueno, pues ya me fui con el de Citibanamex, ¿verdad? El sumario del reporte de petróleo que se cierra el junio 18 señala que las insumos de petróleo promedian 16.1 millones de barriles por día para la semana del 18 de junio. Esto es 224,000 menos que una semana previa. Las refinerías operan al 92.2% de su capacidad. La producción de gasolina crece hacia un promedio de 10.3 millones de barriles por día. Y el combustible destilado en su producción sube 5.1 millones de barriles por día. Las importaciones de petróleo en Estados Unidos son de promedio 6.9 millones de barriles por día, 197,000 más que la semana previa. En las últimas 4 semanas, el promedio de importaciones promedió 6.5 millones de barriles por día, 1% menos que el mismo periodo de la semana previa. Las importaciones de gasolina total fueron 840,000 barriles por día, y las importaciones de destilados de combustible, 276,000 por día. Los inventarios de crudo comercial, sin las reservas estratégicas, bajan 7.6 millones de barriles la semana previa a 459 millones de barriles. Los inventarios están 6% por debajo del promedio de 5 años, y los inventarios de gasolina total de motor bajan 2.9 millones, 1% por debajo del promedio de 5 años. Las gasolinas finales o de uso final con componentes de mezcla bajan la semana pasada. Los inventarios de destilados de combustible suben 1.8%, 4% por encima del promedio del último año. Y los inventarios de propano y propileno suben 15% respecto al promedio de 5 años. Y entonces así, ¿no? El reporte, unos muy altos y otros muy bajos. El petróleo comercial, en inventarios cae 5.8 millones de barriles la semana pasada. ¿Y esto qué significa? Sobre todo la parte petróleo puede subir, la parte de gasolina ceder o mantenerse en función de que hay buenos inventarios, pero la parte petróleo puede llegar a subir un poco. Y de nuevo, son de los efectos extras que trae en consecuencia movimientos en los precios de la economía. Bueno, ahora sí me voy a México. INEGI nos reporta, esta semana nos reportó el indicador de sector manufacturero, sector construcción, sector servicios y sector comercial. Nos vamos a los anuales y le digo que en manufactura, para el mes de abril, el personal ocupado subió 2.4% anual, 40% más de horas trabajadas, obviamente el efecto matemático de abril del año pasado, remuneraciones medias reales 2.1% más altas. Entonces,
la manufactura sólida. Constructoras, valor de producción sube 1.2% anual, personal 4.2% anual al alza, horas trabajadas 12.8% al alza y remuneraciones medias reales 0.9% al alza. ¿Qué podemos decir? Bueno, es positivo, pero es muy débil. Para un subsector económico tan debilitado en el país, no es un buen dato, ¿no? Sector servicios. Ingresos por suministro de bienes y servicios, 24.3% al alza. Marzo fue un buen mes. Abril también le tocó una parte de la Semana Santa. Hay un impulso, obviamente, en la derrama económica del sector servicios, ¿no? 2, personal ocupado baja 4.9%. Este es un dato importantísimo. Aún con la reapertura, sobre todo y con énfasis marcado de Semana Santa y las vacaciones, no se contrató más gente, al contrario, hay menos gente en el sector. No hay una recuperación real. Y esto lo enfatizo obviamente a turismo, entretenimiento y demás. Obviamente, servicios profesionales y otro tipo de servicios técnicos y demás han estado más estables. Entonces, esto lo sesga turismo y entretenimiento. Gastos totales, 17.1% al alza, también efecto matemático. Remuneraciones totales bajan 0.9%, yo creo que mucho en función de la disminución de personal, ¿no? Y finalmente, empresas comerciales, que recordemos se dividen en mayoristas y minoristas. Las mayoristas tienen un incremento de 26.6% anual en sus ingresos, su personal sube 0.4%, muy poquito, y las remuneraciones suben 0.1%, prácticamente nada. En las minoristas, los ingresos suben 29.7%, el personal sube 5.3%, sólido, y las remuneraciones medias reales bajan 0.8%. Recordemos, cuando decimos reales, tienen el efecto inflacionario, así que las alzas salariales en este subsector minorista de comercio no son tan fuertes, ¿no? Bueno, yo voy a corte comercial, regreso un segundo, no se vayan, sigan Solo Negocios. Y bien, estamos aquí en redes sociales, en el último corte comercial de radio. Y pues el contexto económico mexicano débil, en recuperación ciertamente, pero débil. Y esto es importante conocerlo y destacarlo, porque la expectativa en todo caso sería que el fortalecimiento para llegar a 6% en el año, digo 5.8 trae Citibanamex, 5.5 en INEF, etcétera, es que crezcamos muy sólido el segundo, el tercer y cuarto trimestre. Y va a depender como clave de la vacuna. Yo le soy sincero, en lo personal me cuido, pero no, o sea, sí salgo, igual a una reunión, a la distancia, lo que tú gustes, protocolos, nueva normalidad, pero sé que mucha gente no lo hace. No necesariamente tengo vulnerables cerca como para tener una preocupación alta, pero lo cierto es que hasta que no haya la vacunación, sobre todo desde los 18 hasta los 40, no hay una confianza de reactivación económica sólida. Y luego tendremos que ir evaluando las autorizaciones que se tienen que dar a las vacunas para los menores. Porque eso de que regresen a la escuela a mí me genera preocupación. El menor puede ser que tenga por sus condiciones propias una menor incidencia estadística de enfermarse gravemente. Los mayores sí. Y el asunto es que los mayores ya estarían presuntamente vacunados para agosto o septiembre, pero presuntamente y parcialmente, como llevamos en el país solo el 30% de vacunación. Y 2, ya vacunado no quiere decir que no te vas a enfermar, solo quiere decir que va a disminuir la probabilidad de una enfermedad grave. Por lo tanto, en esa lógica, mi planteamiento sería, tú mandas al niño a la escuela, regresa, me enferma, y quizá yo sea más proclive a un vacunado a enfermarme más gravemente. No creo que sea la fórmula adecuada. También, por otro lado, veo la desesperación de los hogares de mandar a los hijos a la escuela y regresar a trabajar. Y pues es todo un tema complejo, ¿no? Ojalá que pudiéramos acelerar los ritmos de vacunación y eso ayudarnos a que la consolidación de estos tercer y cuarto trimestre realmente sea más sólida. Vamos a regresar al aire en segundos. Permítanme. Y bien, regresamos a Solo Negocios, cuarto segmento,
y pues ahora vamos a platicar de temas jurídicos. Este que viene me interesa muchísimo. Está esta legislación de extinción de dominio, que quiere decir que la autoridad puede administrativamente quitarle una propiedad, énfasis marcado inmobiliaria, pero también mobiliaria, a una persona si esa propiedad fue utilizada para fines delictivos o con fines delictivos, que serían diferentes aspectos, ¿no? O sea, la usaron en el delito o la usaron para que se logren delitos, y no individuales, sino de crimen organizado, o sea, dos o más presuntos criminales. El problema que se brinda con este tema es con los contratos de comodato y de arrendamiento. O sea, si yo en mi propia casa hago un laboratorio de anfetaminas, pues bueno, yo soy el que está cometiendo el delito, ¿verdad? Y si me quitan la casa, creo que hasta cierto punto una sanción sensata. El problema es cuando yo le rento a alguien una casa o se la presto en comodato o un inmueble para comercio o para industria. Y aquella ley de extinción de dominio de 2008, pues que ya hoy en día no existe, tenía demasiados problemas de constitucionalidad. Entonces, cuando se intentaba por ahí algún ejercicio que se lograba, o que se intentaba por la entonces Procuraduría General de la República, pues no había nada. O sea, con un amparito sencillito lo ganabas, ¿no? Se pule la legislación y se hace la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que se expide en 2019. Y a mí me tocó entrevistar a Moisés Castro, creo fue el presidente actual de ANADE, que es penalista, y con quien platiqué ampliamente de los riesgos de esta legislación, porque es una legislación que decía, yo aquí primero mato, después averiguo, ¿no? Al estilo Pancho Villa. Y entonces se cometió un delito, había unas personas secuestradas en la casa, o había un laboratorio de anfetaminas, o lo que quieran. Y llega la autoridad, detiene a las personas, rescata a las personas, lo que sea, y en lo que son personas sanas y todo, ni siquiera hay juicio en contra del secuestrador o del narcotraficante o lo que sea, papas, te quitan tu inmueble. A ti, arrendador, que se lo tenía rentado a la persona que cometió el delito o que está vinculado con los delincuentes. Incluso llegaba el texto de la ley al grado que, ¿qué pasaría si a mí me hacen un delito en la casa que yo rento? O sea, yo estoy en una casa rentada y llegan y me secuestran. Sí, se comete un delito en el inmueble. ¿A poco le van a quitar el inmueble al dueño? Porque a mí me bueno, suena locura, pero más o menos así estaba el texto de la legislación. Muy extremo y muy fuera de lugar. Y entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un análisis que hizo a una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la semana pasada resuelve la acción de inconstitucionalidad 100/2019. Y entonces dice el Pleno, del artículo 1, fracción 5, incisos F, G, H, I, J, al referirse únicamente a delitos contemplados en la legislación penal federal para efectos de la procedencia de la extinción de dominio, contraviene con el artículo 22 constitucional, que no procede, no limita la procedencia. O sea, estaba mal hecha la ley, finalmente, aunque se puliera, porque la ley nacional nada más habla de los delitos federales, pero el artículo 22 constitucional habla de que se deba extender a los de fuero común. Y entonces, pues ahí hay una corrección. Artículo 5º, segundo párrafo. La información obtenida por el Ministerio Público para la preparación de la extinción de dominio será estrictamente reservada hasta que la misma sea presentada ante la autoridad judicial, ya que por tal disposición establece una reserva absoluta de la información y por tanto contraviene el derecho al acceso a la información. O sea, el Ministerio Público no puede ocultar la información. Recordemos que, así muy en lo general, como opera un Ministerio Público, sospecha de que algo, no sé, detuvieron a las personas por un secuestro ahí en una casa que es rentada, y empieza a preparar su documentación para extinción de dominio y meterla al proceso para que rápido le quiten la casa al dueño. Y el dueño, oye, ¿yo qué culpa tengo, no? De nuevo, esa es la última instancia del asunto. Pero aquí el tema es que esa carpeta, aparte está la carpeta del ejercicio del acto delictivo, como es el secuestro o el narcotráfico, el que quieran. La carpeta de secuestro, narcotráfico, etcétera, no se queda reservada. La extinción de dominio sí. Y viola completamente el 7º constitucional en acceso a la información. El 8º constitucional también. Entonces no pueden estar con esas cosas, ¿no? El artículo 5º está completamente fuera de lugar por su segundo párrafo. Del artículo 2, fracción 14, en porción normativa señala
o bien el uso o destino ilícito de los bienes. Lo anterior advierte la disposición no acorde al 22 constitucional, que se refiere al origen de los bienes, no así al uso o destino que se les dé. Y entonces ese es uno de los detalles bien importantes de esta tesis que ahorita voy a destacar más a fondo, ¿no? Del artículo 9 establece como elementos de la acción de extinción de dominio los siguientes: existencia de un hecho ilícito, existencia de algún bien de origen o destinación ilícita, el nexo causal de los dos elementos anteriores, o el conocimiento que tenga o deba haber tenido el titular del destino del bien al hecho ilícito o de que sea producto del ilícito, al advertir que tales elementos no son acordes con los establecidos por el 22 constitucional. Estos dos puntos que acabo de leer, o sea, este del artículo 9 y del artículo 2, son las claves para esta resolución. Artículo 7, fracción 2, en la porción normativa que dice de procedencia lícita, así como su fracción 4, ya que de tales disposiciones al prever la posibilidad de ejercer acción de extinción de dominio respecto a bienes de procedencia lícita, contravienen el artículo 22 constitucional. Y aquí ya va diciendo de qué va la resolución final. Artículo 7, fracción 5, en la parte que dice, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad por cualquier medio, tampoco hizo algo para impedirlo, ya que esa porción o exigencia no está prevista en el 22 constitucional. Dice el artículo 15, la porción normativa que dice y destino, así como las fracciones 5 y 6, que hablan de presunción de buena fe respecto al destino de los bienes, al concluir que dichas disposiciones para efectos de procedencia de la acción atienden al destino de los bienes y no a su procedencia. Y entonces no se ajustan al artículo 22 constitucional. Artículo 11, la acción de extinción de dominio es imprescriptible en el caso de bienes que sean de origen ilícito. Y bueno, pues esa no fue la voluntad del constituyente, aunado a que tal disposición no supera un examen de proporcionalidad, ¿no? O sea, están tumbando la ley por todos lados. Artículo 173, el Ministerio Público impone medida cautelar de aseguramiento de bienes sin control judicial previo, ya que los procesos jurisdiccionales de las medidas cautelares deben estar sujetas a un control judicial previo, además de que tal disposición no supera un examen de proporcionalidad. Y entonces, en función de todo esto, vulneración de datos personales, acceso a la información, y más que nada, la incoherencia de la ley de extinción de dominio con el 22 constitucional, provoca que se declare inconstitucional toda esta serie de artículos, no la ley total, sino toda esta serie de artículos. Y en esencia están diciéndonos, si el bien, vamos a decir, rentado, fue usado por el arrendatario para un acto ilícito, pero el dueño puede comprobar que él compró el inmueble con recursos lícitos y que lo destinó para un acto lícito como arrendar, no te lo pueden quitar. Es inconstitucional. Y entonces, pues habrá que ver los efectos de intentos de extinción de dominio que puedan intentar las autoridades, valga la redundancia, para evaluar la factibilidad de este asunto. Pero a mi gusto, a mi criterio, simple y sencillamente no va a poder proceder de esa forma. Yo había asesorado a varios clientes desde el año pasado, que entró la ley, a modificar sus contratos de arrendamiento, lo cual no deja de ser bueno, en función de poner una cláusula respecto a la extinción de dominio, en función de cargarle una responsabilidad solidaria al arrendatario en razón de mi afectación que pueda sufrir administrativamente como dueño del inmueble para los efectos de aplicación de extinción de dominio. O sea, me quitan el inmueble y si no me lo puedo recuperar, tú me lo pagas, arrendatario. Tú me debes el valor del inmueble al precio del mercado, básicamente. Y dos, se reitera la buena fe. O sea, por naturaleza el contrato de arrendamiento es de buena fe, pero se expresamente reitera, así como lo tradicional de un contrato de arrendamiento es poner una cláusula que diga para qué está destinado el inmueble, para vivir ahí, o para un comercio, o para un restaurante, o para lo que quiera, ¿no? Y se pone esa cláusula. Bueno, pues ahora en la cláusula de extensión de dominio también incluir para qué quieres el inmueble y es de buena fe que te lo doy para esos efectos. No lo usaste bien, estás en incumplimiento tanto para rescindirte el contrato, que es un tema civil, como para defenderme ante extinción de dominio para comprobar mi buena fe. Y si encima yo compruebo la adquisición del inmueble de buena fe, con recursos lícitos, pues entonces no tiene por qué haber procedencia de extinción de dominio. A mí me parece muy importante esta tesis, le quita incertidumbre al contexto en el mercado de arrendamiento y de
como dato, que pues es un mercado gratuito, pero finalmente es un mercado, porque pues, está bien pesado el tema de que te puedan eventualmente quitar tu propiedad por algo que no tienes ni siquiera control o conocimiento. O sea, tú puedes tener renta una casa y si te depositan el dinero en una cuenta bancaria y cada mes te depositan y tú le mandas su factura y pagas tus impuestos, todo estable, y de repente un día ya no es tu inmueble, o no te pagan, vas y buscas y ya está vendido en remate a un tercero, pues es una locura, ¿no? Bueno, pues esa locura de alguna manera estaba vigente en el ordenamiento jurídico con esta Ley Nacional de Extinción de Dominio. Y la Comisión de Derechos Humanos promovió esa acción de inconstitucionalidad, la Suprema Corte resuelve y dice, sí, sí tienen razón, está completamente mal hecha la ley. Y entonces, más allá de que haya una situación de aplicación malintencionada de la autoridad, pues ya no van a poder aplicarla así. Y el legislativo debería corregirlo, pero pues veremos. Ya sabemos que la Cámara de Diputados a veces no hace lo que debe de hacer. En fin, se nos acaba el programa. Agradezco mucho su atención. Nos escuchamos el día de mañana con UTEC. Y bueno, también importante decir, el avanzar de la economía sigue, pero hay que vacunarnos. Ese es uno de los aspectos fundamentales y clave para que sea funcional esto. Así que yo le agradezco su atención, que la pase excelente y muchas gracias a Arturo por su apoyo en cabina. Hasta pronto. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. Correo @solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios.